Buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar el problema 12.8 de la tercera edición del Treibal. El equipo está conformado por Brandon, por Sofía y por quien les habla, Juan Camilo. Principalmente esta presentación está dividida en 9 partes. Realizaremos una introducción y el balance de masa. Abordaremos los balances de energía y los cálculos psicométricos. Y posteriormente calcularemos las unidades de transferencia. Realizaremos el dimensionamiento del equipo y analizaremos el perfil de temperaturas para ver los resultados finales y las conclusiones del mismo. Para empezar, se tiene el esquema del secador rotatorio. Toca entender cómo funciona el mismo. El secador rotatorio continuo a contracorriente opera haciendo que el sólido húmedo y el aire caliente se desplacen en direcciones opuestas. El sólido húmedo entra por un extremo del secador y el aire caliente ingresa por el extremo contrario. A medida que ambas corrientes se ponen en contacto, el aire transfiere calor al sólido y el agua contenida en el material se evapora. Como resultado, se obtiene un sólido con menor contenido de humedad y un aire de salida más húmedo. Ya viendo los datos que nos da el problema, el objetivo del problema es seleccionar un secador rotatorio entre varios tamaños estándar y determinar el caudal de aire seco requerido para el proceso. Los datos de operación son los siguientes. Producción de sólido 450 kilogramos por hora, temperatura de entrada del sólido 20 grados Celsius, temperatura de salida del sólido 120 grados Celsius, humedad inicial del 20% en base húmeda, humedad final del 0.3% en base húmeda, temperatura de entrada del aire de 155 grados Celsius, humedad del aire de entrada 0.01 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Además, el diseño debe cumplir con una restricción importante. La velocidad superficial del aire no puede superar los 1.6 metros por segundo. Para resolver el problema, seguimos la siguiente metodología. Primero, realizamos el balance de masa para determinar la cantidad de agua evaporada. Posteriormente, desarrollamos el balance de energía en el que se supone una temperatura de salida del aire para calcular el caudal del aire seco requerido. Después se realizan los cálculos psicométricos y las unidades de transferencia. Finalmente se dimensiona el secador y se selecciona el equipo que cumpla las restricciones de operación. Ya en la parte de balance de masa, pues como nos están dando las en base húmeda, lo tenemos que pasar en base seca. Entonces primero se usa la fórmula W1 sobre 1 menos W1, que principalmente lo que hace es pasarlo a base seca y nos da los siguientes datos. En la entrada tenemos en 0.25 kilogramos de agua sobre kilogramo de sólido seco. Y en la de salida 0.00301 kilogramo de agua sobre kilogramo de sólido seco. De la misma manera se hace para ver cuánto sólido seco se tiene en el equipo, que son 448.65 kilogramos de sólido seco por hora, y lo mismo el agua que se está evaporando. Entonces son 110.81 kilogramos de agua por hora. Bueno, mi nombre es Brandon. A continuación yo les voy a explicar sobre el balance de energía y algunas variables necesarias para llegar a las conclusiones que tenemos que tener para poder establecer las longitudes y el dimensionamiento del secador. Bueno, primero abordamos el balance de energía en la siguiente, ahí, perdón. Abordamos el balance de energía y este es el procedimiento más importante porque nos permite determinar cuánto aire seco necesitamos para el proceso. Hay que enfatizar que el secador está aislado, por lo que el proceso es adiabático y no hay pérdidas de calor. Otra precisión importante es que para resolver este balance calculamos las entalpías de las corrientes usando como referencia 0 grados centígrados. Ahora, la entalpía del sólido incluye el calor del sólido seco más el del agua y la entalpía del gas incluye el calor sensible del aire y el vapor más el calor latente de vaporización. Este balance establece que el calor que entra con el sólido y el aire es igual al que sale. Y para resolverlo es necesario suponer una temperatura del gas que sale. Y esto lo hicimos bajo algunos procedimientos que establecía la tercera edición del Treibal y nos permite pues establecer los balances a partir de eso. Bueno, con esa suposición obtenemos las entalpías para el balance de energía. El sólido entra con 37.68 kilojoules kilogramos y sale con 101.95 kilojoules kilogramos.
Asimismo, el aire entra con 183,72 kilogramos y reordenando el balance podemos despejar el caudal del aire en la siguiente diapositiva. Listo, ahí ya tenemos el balance despejado con el caudal del aire. Sustituimos los valores y el numerador incluye el calor sensible del sólido, que es 28,838 kilojoules por hora, más el calor para evaporar el agua dentro del sólido. Ahora, el resultado es que se necesitan 4,204 kilogramos de aire seco por hora, y con esto la humedad de salida del aire es la equivalente a 0,0364 kilogramos por hora. Bueno, ahora sobre el uso de la psicometría. Los elementos de la psicometría sirven para determinar la temperatura de bulbo húmedo, que es la temperatura del sólido durante este proceso. Para calcularla usamos el método de saturación adiabática basado en la ecuación de Antoine, que está en función de nuestras temperaturas. Bueno, perdón. La temperatura va a establecerse por medio de un proceso iterativo. Primero, suponiendo una temperatura de bulbo húmedo que corresponde a 42,1 grados centígrados. Asimismo, calculamos luego la temperatura del gas en la zona D, que equivale a 148 grados centígrados, y su entalpía, que equivale a 176,6 kilojoules por kilogramo. Luego, a partir de las iteraciones, obtenemos una temperatura de bulbo húmedo para solucionar el problema, que equivale a 41,3 grados centígrados. Ese valor es crucial porque durante la evaporación el sólido permanece a una temperatura constante y nos permite calcular las temperaturas de frontera que nos sirven para encontrar los puntos clave donde el comportamiento del gas y el sólido cambia. Bueno, estas temperaturas son las zonas de perfil de temperatura en el secador y corresponden a la temperatura del gas en la zona C, equivale a 84 grados centígrados y está entre la zona 1 y 2. Luego la siguiente zona es de 148 grados centígrados y está entre la zona 2 y 3. Y a partir de allí la zona número 3. Ahora, con la siguiente diapositiva, por favor, Juan. Estimamos las unidades de transferencia y son las unidades de transferencia de calor para que el sistema funcione y la altura de acuerdo a esas unidades de transferencia. Bueno, primero calculamos las unidades de transferencia, cuya fórmula está denotada por NTOG, que indica la dificultad de transferencia de calor en cada una de estas tres zonas, y se calcula como la diferencia de la temperatura del gas dividida por la fuerza motriz media de temperatura. Dividimos el perfil en tres zonas según la figura 12,8 del table, que nos ayuda a ubicarnos en este ejercicio. Y encontramos que en la zona 3, que es la zona final, tenemos una temperatura del gas de 7 grados centígrados y una temperatura media de 70,9 grados centígrados para una unidad de transferencia de 0,098. A su vez, hacemos lo mismo para la zona 2 y para la zona 1, correspondientes a evaporación y precalentamiento, y obtenemos pues los resultados de las unidades de transferencia. Hacemos una suma y encontramos que el NTOG total, las unidades totales de transferencia, son a 1,08. Bueno, aquí precisamos que ese valor es bajo, indicando que el secador no necesita ser muy largo para cumplir con los objetivos de dimensionamiento que nos propone el ejercicio. Ahora, con esto ya podemos establecer el dimensionamiento que está en la siguiente diapositiva. Y decimos que para el dimensionamiento necesitamos el coeficiente volumétrico, la altura de unidad de transferencia y a su vez con estos datos obtenemos la longitud requerida. Vuelvo y digo, todo esto de acuerdo a las condiciones de operación y datos que nos dan en el enunciado. Ahora, ahora dimensionamos el secador calculando la longitud necesaria. Primero usamos la correlación del Treibold que encuentran en la ecuación 12,47 de la tercera edición, que dice que el coeficiente volumétrico es igual a 237 por el caudal total del gas, que es esa que vemos ahí, elevado a la 0,67 sobre el diámetro. Ahora evaluamos el diámetro de 1,2 y encontramos el área transversal del sistema, que es 1,131 metros cuadrados. Ahora, la velocidad másica del aire seco es de 1,033 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo
y la total es de 1.057 kilogramos metros cuadrados por segundo. Luego sustituimos estos valores en nuestra ecuación del coeficiente y obtenemos que el coeficiente volumétrico equivale a 204.9 watts sobre metro cúbico por kilogramo. Ahora, la altura de transferencia de esta unidad es igual a la velocidad másica del aire seco multiplicado por la capacidad calorífica promedio del gas. Eso se divide por el coeficiente volumétrico de transferencia de calor HTOG y nos da por el coeficiente de transferencia de calor U sub A y nos da nuestra altura de unidad de transferencia, que sería igual a 5.29 metros. Ahora, el ejercicio nos dice que la longitud requerida es igual al número de unidades de transferencia por la altura, en donde sería Z es igual a NTOG multiplicado HTOG, que sería igual a 5.8 metros. Esta longitud es mucho menor que la de 12 metros, que la de 12 metros disponibles que nos da el enunciado, pero aunque pasemos de 5.8 a 12 metros no hay ningún inconveniente, lo que está diciendo es que no es necesario que sea tan grande de acuerdo a las condiciones de operación. Ok. A continuación, verificaremos la velocidad superficial, en este caso teniendo en cuenta que hay que cumplir la restricción planteada al inicio del ejercicio, que es que la velocidad máxima no puede exceder los 1.6 metros por segundo. Entonces, teniendo en cuenta la ecuación planteada al inicio de la diapositiva, la velocidad eh, viene siendo calculada por el caudal másico de aire seco multiplicado por el volumen húmedo de aire en el extremo caliente, eso quiere decir que es a la entrada del secador, dividido por el área transversal y se multiplica por 3600 debido a que se debe convertir a metros por segundo. Entonces, primero calculamos el volumen húmedo del aire en el extremo caliente. Este volumen es función de la humedad y de la temperatura. Debido a que es en el extremo caliente, entonces se toman las temperaturas de entrada, que es 155 grados Celsius, lo cual nos da un valor de 1.231 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Em, Seguidamente, se calcula el caudal volumétrico, dado que caudal es igual a velocidad por área, se hace se reemplazan los valores y se obtiene un caudal volumétrico de 1.438 metros cúbicos por segundo. Con este caudal y el área transversal del secador se puede calcular la velocidad superficial, perdón, para cada uno de los casos. Entonces, como se muestra en la tabla, en el caso de los diámetros de 1 metro, ya aquí la longitud cambia un poco, que es de 3,9, se descarta debido a que se obtienen velocidades mucho más altas a la velocidad que se necesita, que es 1.6 o menor a esa. Entonces se descartó por ese problema. Luego viene el tamaño de 1.2 metros de diámetro por 12 metros de largo, lo cual se calculó la velocidad que dio 1.27, teniendo en cuenta que esta estaba dentro de, bueno, era menor a la velocidad planteada. Se tomó, se seleccionó y también, como dijo el compañero anteriormente, se obtiene una longitud requerida mucho menor a la que se plantea inicialmente. Entonces, eso quiere decir que da como un margen de seguridad al momento de la operación. Y ya en los siguientes casos, que es en que el diámetro es mucho mayor, que es de 1.4 y 1.5, digamos, la velocidad es muy menor a la que se espera no sobrepasar, serviría, pero se tiene una sobredimensión debido a que, digamos, en cuanto a la parte de ingeniería, se usaría como más, habría una mayor inversión, lo cual se vería reflejado en costos tanto de construcción y de funcionamiento. Entonces, por esa razón, no se seleccionó y el caso más óptimo para elegir en nuestro caso fue de 1.2 metros de diámetro por 12 de largo. Siguiente. Bueno, a continuación se muestra el perfil de temperatura. En este caso, se puede observar en el eje X
es la distancia a través del secador y en el eje Y es la temperatura que obtiene pues cada uno de los, ya sea de aire o de sólido, a lo largo del secador. Entonces, la temperatura del secador viene siendo la de la línea roja y la azul, la del sólido. Entonces, la gráfica está dividida en tres zonas diferentes. Se tiene una zona inicial, una zona 1, en este caso vendría siendo una zona de precalentamiento, la zona 2, que corresponde a una zona donde hay evaporación, y en la zona 3, calentamiento final. Todo esto correspondiente a, pues, al sólido que se está queriendo secar. Entonces, bueno, en cuanto a la temperatura del gas, el ejercicio muestra que la temperatura, bueno, el aire entra a una temperatura de 155 grados Celsius. Entonces, ahí inicia como esa transferencia de masa y de calor. La temperatura empieza a disminuir a lo largo de este secador y va perdiendo energía, llegando a los 80 grados Celsius. Esto pues es muy normal porque el, el aire le va cediendo energía para que el sólido la vaya obteniendo y así se pueda dar como esa remoción de humedad del sólido que trabajemos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la temperatura del sólido, ya volviendo como a la gráfica, perdón, a la curva azul, se tiene que el sólido entra a una temperatura de 20 grados Celsius, luego aumenta su temperatura hasta la temperatura de bulbo húmedo, que es 41.3, si no estoy mal, y llega a la zona 2, que es una zona de evaporación. Entonces, en esta zona, lo que pasa es que eh, ¿qué? El aire le transfiere energía al sólido, pero el sólido no tiene como un aumento en su temperatura, sino que es usado para poder evaporar el agua. No se usa para aumentar la temperatura, sino para evaporarla hasta que llega a la zona 3, que ya se tiene como un pico más elevado, en la que la temperatura aumenta hasta 120 grados Celsius. Entonces, en la zona 2, pues se tiene ya la zona de remoción, la gran parte de remoción de humedad se da en esa zona 2. Y ya lo otro sería simplemente calentamiento, sé que se remueve gran parte de humedad, pero es muy mínima ya en la zona 3. Bueno, ahora teniendo en cuenta los cálculos que se hicieron anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados. En cuanto al balance de masa, se determinó que se evaporan 110.81 kilogramos de agua por hora y que el flujo de sólido seco es de 448.65 kilogramos por hora. En cuanto al balance de energía, se calculó un requerimiento de aire seco eh, aproximadamente de 4.204 kilogramos por hora de aire seco, obteniéndose también pues una humedad de salida de 0.0364 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. En este caso, se tiene en cuenta que al inicio del ejercicio se pide que se llegue a cierta humedad, entonces se está cumpliendo con con ese parámetro de diseño. Eh, Respecto al dimensionamiento, se obtuvo un valor de 1.0 de unidades de transferencia. Del coeficiente volumétrico de transferencia de calor, se obtuvo un valor de 204.9 watts por metro cúbico Kelvin y una altura de unidad de transferencia de 5.29 metros y una longitud requerida de 5.8 metros, que era mucho menor a la que se obtiene inicialmente en el diseño. Ya finalmente, la velocidad superficial calculada fue de 1.27 metros por segundo, cumpliendo así la restricción establecida en el problema. Y bueno, con base en todos esos resultados se seleccionó un secador rotatorio de 1.2 metros de diámetro por 12 metros de longitud. Y ya para terminar, se sacaron unas conclusiones en base a los resultados y eh, eh, teniendo en cuenta la restricción de velocidad, pues se pudo concluir que el aire fue un parámetro
que realmente determinó, o bueno, en este caso controló el diseño del equipo, porque si la velocidad era mucho mayor a esta, no servía, y si era mucho menor, en los otros casos, digamos, se veía reflejado en costos. Entonces, fue muy determinante para poder elegir. Aunque desde el punto de vista de transferencia de calor, varias alternativas estuvieron como, em, bueno, podían realizar en sí el secado. Los secadores de menor diámetro fueron descartados porque excedían ese límite, ¿no? También se determinó que la longitud mínima requerida para completar el proceso de secado era aproximadamente de 5.8 metros, como lo dije anteriormente, mucho menor a la establecida en el parámetro inicial. Esto demuestra que el proceso no estaba limitado por la transferencia de calor en sí, sino estaba limitado era por la restricción de velocidad. A partir de estos resultados, se concluyó que el secador de 1.2 metros por 12 metros de longitud representa la alternativa más adecuada, ya que satisface el requerimiento de velocidad y, en cuanto a costos, está bien como dimensionado, a comparación de los otros que estaban sobredimensionados. Y ya finalmente los balances de masa y energía presentaron resultados consistentes. El perfil de temperaturas obtenido corresponde a un comportamiento esperado de un secador de este tipo, y los coeficientes de transferencia calculados se encuentran entre los rangos establecidos en la literatura para este tipo de equipos. Y ya pues se concluye que el diseño seleccionado es técnicamente viable y constituye la opción más conveniente desde el punto de vista operativo y económico. Gracias. Y bueno, a continuación se muestran unas fórmulas, las fórmulas claves para la resolución de este tipo de ejercicio, para que ojalá las aprovechen.